Ok, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Es corta esta presentación, sin embargo muy conveniente para nosotros que ya estamos usando Scanator. Más al rato lo que vamos a hacer es abrir una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan retroalimentar esta charla. Recuerden que vamos a tener 3 charlas, esta es la primera y vamos a hablar de Chevrolet, próxima semana Chrysler y posteriormente la parte de Ford. Agradezco a TTM Automotriz, Electrónica y Servicio, Mecánica Fácil y obviamente Scanator, que son patrocinadores de esta sala y esta charla virtual. Entonces, el tema es Chevrolet. Vamos a comenzar por una parte sencilla. ¿En qué sentido es sencilla esta parte? En conocer quiénes conforman la familia Chevrolet, que son vehículos de origen americano, y los tenemos aquí: Chevrolet, General Motors, Cadillac, GMC, Pontiac, y también de origen asiático, la parte Daewoo, y la parte europea, que es Opel. Recuerden que la industria automotriz es muy dinámica en el sentido de tener diferentes marcas e incluso de diferente nivel económico. ¿Para qué? Pues para aprovechar las ventajas quizás de un motor en diferentes sectores y así reducir los costos o de alguna manera cubrir diferentes necesidades y gustos del mercado. Entonces es importante saber que nosotros en la parte de Scanator, específicamente para Chevrolet, vamos a tener americanos, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a resumir: la parte Chevrolet, General Motors, GMC, Cadillac y Pontiac, que prácticamente es la familia que es producida en Estados Unidos, Canadá o México. En el caso de Daewoo, es de origen asiático, es producida también allá en Corea o en su defecto en México, y Opel es producido en México, en Europa o en Brasil. Los autos a los que nosotros vamos a tener acceso con Scanator Chevrolet va a ser la familia americanos. Hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces queremos entrar quizás a algún vehículo, un vehículo que tiene un origen quizás brasileño, pero en el país lo vende Chevrolet. Podría ser una Meriva, podría ser un Vectra, un Cruz, en el caso de ser de origen asiático, pero quizás no podamos hacer nada con Scanator Chevrolet. Hay sus excepciones. Ustedes van a encontrar en Scanator Chevrolet vehículos como Cruz o como Sonic, que son de Daewoo, o en su defecto van a encontrar la Tornado, o van a encontrar el Vectra. Quizás podrán hacer un diagnóstico, al menos en la parte de códigos de falla, de los diferentes módulos, entrando como Chevrolet. Pero específicamente tendríamos que entrar por esas marcas para poder accesar de manera correcta, o de manera más con un potencial más grande. Vamos a ver la parte del conector de diagnóstico. Es bien sencillo identificar si es un vehículo que vamos a poder soportar con el Scanator, específicamente General Motors o Chevrolet. Observen aquí la disposición de pines. Generalmente Chevrolet no utiliza el pin 5 para tierra, que sí lo utilizan otras marcas, el ejemplo de Ford, el ejemplo de Chrysler, pero en el caso de General Motors no utiliza el pin 5 en algunos casos, pero sí el pin 4. Nosotros identificamos este tipo de problemas cuando llegaron los Matiz aquí a México, que traían solamente el pin 4, y cuando un escáner no te enlace entre el pin 4 y el pin 5, que son tierras de señal y de chasis respectivamente, entonces podrían no encender o podrían no comunicar el escáner. Sin embargo, también hay que prestar atención al pin número 16, que es el de voltaje. Muchas veces el responsable de no poder conectar es el pin 16. Si ustedes ya trabajaron con su Scanator, en la parte de OBD2 podemos observar que hay una sección que se llama voltímetro. Aunque nosotros no conectemos al vehículo, pero hayamos detectado la interfase, vamos a observar que podemos ir a la sección de voltímetro y como consecuencia verificar si tenemos
0 volts, eso quiere decir que no hay tierra o no hay voltaje, o en su defecto voltaje de batería. Y una de las razones podría ser el fusible que va conectado al pin 16, bueno, a la línea del pin 16, y que pudiera estar volado. En algunos autos esto lo comparte con el radio. Entonces ya vimos las dos partes de alimentación y tenemos dos secciones que están soportadas con Scanator Chevrolet. La parte del pin 2, espero que ustedes lo puedan identificar, es la primer familia de diagnóstico OBD2 que tuvo Chevrolet, que se le llama J1850 en su formato BPW. Utiliza entonces la tierra, el pin 16 y el pin 2. Muchos autos Chevrolet entre 95 incluso o 96, o en México incluso algunas camionetas hasta 2001 y posteriormente hasta 2005 tienen este conector que solamente podría estar teniendo el pin 4, el pin 16 y el pin 2, ¿de acuerdo? Esto supondría que el protocolo de comunicación es BPW. Es una red activa, como lo vimos la semana pasada y como lo vamos a ver más adelante, pero además la nueva generación de Chevrolet, al igual que casi la mayoría de vehículos, ya son CAN bus y van a usar el pin 6 y el pin 14. ¿De acuerdo? Una de las características del pin 2, el pin 6 y el pin 14 es que nunca deberían de ser tierra, si no supondríamos que están en corto a tierra. Nunca deberían de ser 12 volts o voltaje batería, si no supondríamos que también tenemos un corto a ese nivel de voltaje. Entonces, cuando ustedes no logren entrar con su sistema de diagnóstico, es una de las primeras características que deberíamos de revisar, además del voltaje. Esa es la parte de americanos en lo que respecta a Chevrolet. En lo que respecta a otras latitudes, en este caso europeos y asiáticos, que son Daewoo y Opel, vamos a tener sí el pin 5, es raro que tengamos el pin 4, en el caso del Matiz tenemos el pin 4 y no así el 5, pero en los demás vehículos prácticamente tenemos ambos pines, el pin 4 y el pin 5, pero además en los previos al CAN bus, incluso el día de ayer yo traía una Aveo 2016, aunque se supondría que ya a estas alturas podría estar CAN bus, no lo es, y utiliza el pin 7 para diagnóstico. Entonces, en el caso específico de Scanator Chevrolet americanos, si incluimos algún Aveo, ustedes en su listado en Chevrolet de Scanator quizás van a poder entrar a un 2011, 2012, en esos años creo que anexamos Cruz y Aveo por ahí, solamente van a poder entrar al Aveo si el vehículo es CAN bus. ¿Y nosotros cómo podemos identificar qué es CAN bus? El pin 6 y 14. Si no trae ese pin 6 y 14, nosotros no vamos a poder entrar con Chevrolet Scanator al Aveo, a menos de que entremos como OBD2 con la interfase SX, que es la que tienen, o en su defecto consideren conseguir Scanator Daewoo, que son 5 marcas, más bien 5 vehículos, que es el Aveo, el Optra, el Matiz, el Spark y el Pontiac G3, en lo que es motor, transmisión y ABS de manera específica, como marca Daewoo, no como Chevrolet. Vamos a observar, aquí marqué en rojo aquellos protocolos que son susceptibles de estar en vehículos Chevrolet. El primero, que es el del pin 7, el ISO 14230, es para vehículos europeos y asiáticos, que no los vamos a soportar con Chevrolet, sino con sus respectivas marcas. El J1850 BPW y el CAN bus, que es el ISO 15765, eso sí los vamos a soportar con Chevrolet. Y observen que del lado derecho tenemos la sección que dice activo. ¿Por qué? Porque es el tipo de red que tenemos en el sistema y que va a predominar esa red como una red activa. ¿Cuál es la condicionante de una red activa? Resulta, no sé si se han dado cuenta ustedes, si algún sistema lleva corto el pin número 2 o en su defecto los pines 6 y 14, el vehículo no va a arrancar. ¿Y por qué no va a arrancar? Porque la red está caída.
está caída porque uno de los pines o alguna computadora o alguna línea que corresponde al pin 2, al pin 6 o al 14 está en corto. Bajo esas condiciones no hay comunicación entre los diferentes módulos, y si los módulos de seguridad son motor, la transmisión, no es cierto, la transmisión no está en sistema de seguridad, pero el motor sí. El tablero probablemente, el inmovilizador y el BCM son parte de la seguridad del sistema. Ellos están dentro de la red. Si nosotros ponemos un corto en esas líneas, el auto dejará de arrancar. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de seguridad. Su buena salud de estas líneas. Ya también habíamos mencionado esto que vamos a ver aquí. Las excepciones en General Motors son algunas camionetas de 3,5 que no van a tener ni el pin 7, ni el pin 2, ni el 6, ni el 14. Entonces esas camionetas, si identificamos que tienen esos pines, no inviertan tiempo tratando de conectar con Scanator, porque no lo van a hacer ni siquiera como OBD2. ¿De acuerdo? Ahora, algunos vehículos, por ejemplo el Chevy, que también trae conector de 16 pines, no es OBD2 2005 para atrás. No intentemos conectarlo como Chevrolet, no intentemos conectarlo como OBD2 para esos años, y en el caso de 2006 en adelante o incluso 2005 y medio en adelante, que es SFI, que es inyección de combustible secuencial, no lo hagamos con Chevrolet porque no va a ser posible. Tendríamos que hacerlo con Opel, o en su defecto ustedes que tienen la parte OBD2 sería una opción. Una vez que nosotros hayamos decidido entrar a la parte de Chevrolet, conectamos nuestra interfaz SX porque así lo pide el sistema. Cuando nosotros seleccionamos la marca, empezaremos por el año. Yo creo que ahí no hay mucho que decir. Scanator no tiene hasta 2006 actualmente, tiene hasta 2005, 2015, 2014, 2013 y 2012 tienen muy pocos vehículos. Sin embargo, es conveniente, si no los encuentro en esos años, retroceder años. Hemos observado que hay una constante que 2007 a 2008 ya anexamos muchísimos vehículos, camionetas, diferentes coberturas, en donde es compatible con vehículos 2015-2016. Entonces, si no encuentran en el año posterior acercándose a vehículos muy nuevos, la invitación para esos vehículos muy nuevos, incluso como 2007, 2008, 2009, ustedes verán que nosotros vamos a ir incrementando las capacidades tanto en cobertura como en capacidades de módulos, como en funciones relativamente rápidas. ¿Sí? Este sistema, específicamente Chevrolet, lleva unos 5 años desarrollándose. No ha sido fácil por tantos vehículos que son, pero créanlo que estamos avanzando bastante conveniente para que ustedes próximamente tengan más cobertura. Sin embargo, con la cobertura que tienen actualmente pueden hacer frente a los diferentes retos que les pongan los problemas en el vehículo. Posteriormente vamos a seleccionar el vehículo propiamente hablando, pero creo que el seleccionar el vehículo es relativamente sencillo. ¿Qué hacer cuando yo no encuentro el vehículo? Voy a seleccionar la sección que dice allí General, y eso me va a dar la opción de un menú grande de los diferentes módulos. Como mínimo, cuando yo selecciono General, voy a poder entrar para revisar códigos de falla y borrar códigos de falla. Entonces, como mínimo, podría yo estar entrando a todos los módulos que son J1850BPW y CAN-bus. Como mínimo quiere decir que nosotros vamos a tener códigos de falla en vehículos Chevrolet americanos desde el 96 hasta el 2016 en motor, transmisión y ABS. Como mínimo es lo que vamos a tener, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a observar. Por ejemplo, aquí seleccioné para el ejemplo la HHR, que tenemos la opción de motor, transmisión ABS, pero además dirección asistida y control de carrocería. Tener acceso a otros módulos. En el caso de selección del módulo ya en específico, el ejemplo que yo puse en pantalla es que tenemos esas motorizaciones para el caso 2007, una Silverado, y yo tengo esas diferentes motorizaciones incluyendo el vehículo diésel. ¿De qué depende?
de saber cuál es el dígito número 8. Bajo esas condiciones yo puedo identificar de manera precisa el sistema para que me dé información. Esta es la característica de línea de datos, que yo creo que ya ustedes la vieron en OBD2, y a veces es limitada por el número de elementos que nos da. Sin embargo, una característica es que como mínimo yo le puedo avanzar en la poca línea de datos cuando no tengo acceso de manera específica. Saltamos otras diapositivas más. Ahorita en esta diapositiva que les voy a mostrar, tengo en la parte de atrás, lado izquierdo, los diferentes elementos que se activaron automáticamente en el sistema. Observarán que no se activó actuadores, no se activaron pruebas especiales, pero sí se activaron códigos de falla, líneas de datos, graficación, funciones especiales del sistema. Y del lado derecho yo entré a una sección que es falla desde reinicio. No entré a códigos de falla porque si entraba a códigos de falla no me iba a dar información este elemento. Yo conecté a una computadora que voy a instalar ahorita en un vehículo Silverado 2011, y voy a hacer el hermanamiento. Esto lo hago obviamente con el equipo de agencia, el MDI, o con una J2534 porque son los sistemas que lo reprograman. Con Scanator lo que puedo hacer es el diagnóstico. Entonces entré a la sección que se llama falla desde reinicio, y lo que yo identifiqué es este código que me dice que error en la programación del módulo de control. ¿Por qué? Porque este módulo está virgen. Es el único código que me da incluso. Es una de las maneras de identificar que no hay programación aún en ese módulo. Lo que estamos viendo a continuación, yo hice el acceso a línea de datos. La línea de datos en Chevrolet se llega a complicar por la gran cantidad de información que existe. Quizás en esta camioneta en la que voy a reprogramar, estamos hablando de unas 400 líneas de datos. ¿Y cómo le hace el sistema de agencia? Pues lo secciona por los diferentes subsistemas que existen. Por ejemplo, ahí vemos datos 1 motor, datos 2 motor, datos 3 motor, EVAP, FT, que es control de combustible, falla de cilindros, de transmisión y datos de cambios. Que posteriormente yo selecciono esa línea, le doy continuar y ya podré ver una pantalla como la que está del lado derecho. Observen que mi voltaje de batería está extremadamente bajo, 11.5 volts. Esta computadora la tengo conectada a un alimentador externo, pero para programarla yo necesitaría un voltaje mayor. No puedo hacerlo porque corre riesgo mi computadora de dañarse al intentar la programación. Vuelvo a repetir, la programación yo la pretendo hacer con el escáner de agencia, específicamente con el MDI, pero ya que estaba preparando la computadora, me sirvió para hacer este tipo de capturas con el Scanator y saber las condiciones a las que me estoy enfrentando. Posteriormente entramos, me voy rápido en este sentido porque la invitación existe, por favor utilicen las diferentes funciones. Antes de continuar con esta charla, hay una condicionante que a veces nos encontramos, que a lo mejor tengo la línea de datos en específico. Entonces, ¿qué dice el sistema Chevrolet cuando entran? Ah, pues si no tienes la información o si no tienes el acceso, busca un vehículo que tenga una motorización similar o una transmisión similar o un ABS similar e intenta la conexión. Eso es lo que pueden hacer mientras nosotros estamos incrementando más y más y más esta cobertura de manera muy explícita. Y ahora llegamos a la parte de funciones especiales. Por ejemplo, este auto que estoy ejemplificando, una Silverado 2011, tenía estas funciones especiales. Las funciones especiales es el restablecimiento de ralentí o de aprendizaje de ralentí y el restablecimiento de control o de corrección de combustible, que funcionan como lo que vimos hace unos días, hace 5 o 6 días, en donde les mencionaba el equilibrio de la barra. Aquí es en donde entra ese concepto que se les enseñó
de que se está haciendo el ajuste, en este caso para el control de ralentí o en su defecto para el control de combustible. Posteriormente ustedes van a seleccionar, o después de seleccionar la función le van a dar continuar, y lo único que va a hacer en el caso del ralentí va a ser pedirnos condición de motor apagado y se va a ejecutar. Nosotros vamos a escuchar movimientos en el cuerpo de aceleración y si todo sale bien, el mismo sistema nos va a decir que se ha terminado de manera satisfactoria la prueba. Y por último, en la parte de Chevrolet también ya están anexados lo que son los actuadores. Entonces nosotros vamos a ir a la sección de actuadores cuando sean activos o cuando se habilite el botón, nos va a dar el listado de los diferentes actuadores, vamos a seleccionar el actuador, voy a oprimir continuar y ¿qué es lo que va a tener? Un listado seleccionado automáticamente de las líneas de datos que tengan que ver con este diagnóstico en específico. ¿De acuerdo? Lo único que habría que hacer es activar o desactivar y el sistema, en caso de que se nos olvide desactivar, al salir de la prueba, desactivará los elementos que haya activado. Es importante aprovechar lo siguiente. De entrada la presentación se les va a hacer llegar vía correo electrónico. Al parecer tenemos el correo de todos ustedes. En caso de que el día de mañana, después de las 12, no les haya llegado vía correo electrónico la información, por favor nos lo hacen saber. Ahorita les apunto, ahorita que haya la sesión de preguntas y respuestas, les pongo mi correo electrónico, allí me hacen llegar la información para disponerles de esta presentación. ¿Por qué? Porque vienen dos condiciones, o una condición, más bien, una condición importante que podríamos considerar. Nosotros hablábamos la semana pasada, así creo que de manera esporádica, que era importante conocer el identificador de calibración. Este identificador de calibración va a ser posible obtenerlo incluso desde OBD2 y nosotros lo vamos a poder obtener de vehículos 2006 en adelante, además del número BIN y además del verificador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo copiarán cuando ustedes tengan esta presentación, este vínculo que tenemos aquí arriba, que dice tis2web.service.gm.com /tis tu web. Si ustedes entran a esa línea, obtendrán una pantalla como la que ven ahorita. Hay una sección que se llama BIN. Ustedes van a darle Get Cal ID. ¿Y qué les va a proporcionar el sistema? Les va a proporcionar algo como esta pantalla. El Scanator les va a dar el BIN, el identificador de calibración y el verificador de calibración. E información como la que estamos viendo en pantalla la vamos a poder comparar. ¿Y cuál es la consecuencia de tener esta información? Que yo sé si el vehículo tiene la última versión del sistema que le corresponde. ¿El número BIN es importante? Sí, muchos de nosotros sabemos que es importante porque nos dice el año. Sin embargo, también nos dice la carrocería, nos dice las características del vehículo y se les anexa una tabla de número identificador del vehículo, que quiere decir cada una de las posiciones. Hay información adicional que no se las daré, pero sí se las anexo en el sistema, a las que ustedes tendrán que enfrentarse en unos 4 meses por disposiciones federales. ¿De acuerdo? Son pantallas que voy a pasar muy rápido, pero que desearía que ustedes no las dejaran pasar cuando revisen la presentación que se les hará llegar. ¿De acuerdo? También por ahí en la presentación está una aplicación que conjuntamente hicimos con TTM y que les da una búsqueda automática de los códigos de falla. También les invito a descargar esta aplicación y les pongo las páginas de referencia de nuestro patrocinador TTM Automotriz y la nuestra. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es abrir la sesión de preguntas y respuestas. Yo esperaría que si ustedes tienen experiencia
inmediata, ya pueden empezar en la parte de abajo a escribir sus preguntas, sus dudas, sus observaciones, y trataré de ser lo más explícito posible para el objetivo de ayudarlos a resolver sus posibles retrasos en diagnóstico o incrementar la posibilidad del diagnóstico del sistema. El sistema se actualiza en un promedio de cada 3 meses, y una de las marcas que se ha estado actualizando mucho es Chevrolet, y las otras dos marcas que también estamos viendo. La próxima semana que vamos a ver Chrysler, el ingeniero Manuel nos hará el favor de darnos esta charla. Nosotros tendremos la capacidad de hacerles llegar previamente una nueva versión, o ese día se las estamos disponiendo, para que observen las ventajas que se le han anexado a la parte de Chrysler. Entonces, Gerardo, maestro Rangel, que son los que están haciendo el seguimiento de esta charla, pues si tienen alguna duda, adelante, es la hora de resolverla. O si tienen alguna observación, o si han querido ejecutar una prueba y les ha sido favorable o no les ha sido favorable. Por allí no estoy directamente yo con los soportes técnicos, sin embargo escucho que le dan atención a algunas personas de Ciudad Victoria. Por ahí ya se resolvieron ajustes de cuerpo de aceleración en la parte de Chrysler. Por ahí se quería hacer el ingreso a ciertos vehículos Ford, también ya se pudo. En la parte Chevrolet no he escuchado nada, pero sería conveniente poder retroalimentarnos de ustedes. ¿De acuerdo? Gerardo, te agradezco tu asistencia. Jafet, como siempre, te agradezco también tu asistencia. Maestro Ángel, les agradezco de manera explícita. Creo que no hay alguna duda. Sin embargo, espero que les saber a sus compañeros que tuvimos la charla. Si los llegan a ver, nosotros les enviaremos información para que la próxima semana nos vuelvamos a conectar. Y ok, Gerardo, en mi caso no pudiste entrar a Equinox. ¿Podrías, Gerardo, decirme el año del Equinox, por favor? Este tipo de preguntas obviamente me ayudan bastante, y te voy a decir por qué. ...2006, ok. Lo siguiente, por ejemplo, en esta sección que tú estás viendo es 2007, y en algún lado debe de estar el Equinox. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que hay dos tipos de Equinox. Hay dos tipos de Equinox, una que le llamamos BPW y otra que le llamamos CAN bus. Ok, sí, efectivamente, nada más lograste el OV2. Mi sugerencia es que juegues a lo siguiente. Hay una sección, vuelvo a repetir, la sección que se llama general. Si tú seleccionas la sección general, vas a encontrar dos motores, motor 1 y motor 2. Bajo estas condiciones tú podrás saber si es CAN bus o no lo es. Déjame ejecutar mi escaneador, denme en pantalla unos segundos. Dejen ejecutar el escaneador que yo tengo aquí en esta máquina, y te podré hacer una observación de manera inmediata. Respecto a la parte de escaneador. Jafet, sí, ya sé que no tienes interfase, creo que por ahí alguien se la regaló. Pero ya tendrás interfase la próxima semana. Eso esperaría. En el caso, estoy de manera local ejecutando mi escaneador, Gerardo, para hacerte la observación específica. Para diagnosticar este sistema utilice interfase OV2 SX. Ok, estoy yendo a 2006 para ver qué vehículos tengo. Equinox L.
tenemos solamente una motorización, la 3.4. Ok. ¿Sabes, Gerardo, si era 3.4 o en su efecto era diferente? La sugerencia es entonces, llegar a no ser 3.4, pudieras intentarlo como 2007. La otra es 3.4, sí es 3.4. Ok, la invitación es inmediata. Observen que a lo mejor se va a complicar la primera, segunda vez que lo intenten, pero van a hacer lo siguiente. Tú vas a seleccionar el vehículo y posteriormente de seleccionar el vehículo le vas a dar continuar. Va a salir un pequeño círculo verde oscuro o en su defecto verde claro. Si sale verde claro es que intenta conectarse vía CAN bus. Si no es verde claro, en su defecto es verde oscuro, se va a intentar lo que se llama BPW. El BPW también lo vamos a ver en la sección de BD2, parte baja, y el CAN bus también. Así es como vamos a definir si la conexión es correcta o no. Yo te invitaría a ti, Gerardo, que tú me estás viendo ahorita, y también, maestro Rangel, se puedan comunicar los primeros 15 días directamente conmigo. De manera explícita yo les puedo auxiliar, de manera puntual nos tomamos 2-3 minutos y les oriento cómo conectar. Posteriormente no me daría yo el tiempo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del departamento de soporte auxiliarles. Pero de manera específica yo quiero ayudarles a ustedes para que resuelvan rapidísimo sus problemas. ¿De acuerdo? Entonces, Gerardo, maestro Rangel, Jafet, les agradezco. Si no hay más preguntas, los espero dentro de 8 días para la parte de Chrysler. Lo va a dar el ingeniero Manuel. Es muy interesante la parte de Chrysler. ¿Por qué? Porque hay funciones avanzadas que vamos a estar aprovechando en la parte de PCM, TCM, SM, en la sección de ABS también, y ya nos estarán liberando los actuadores la próxima semana. Entonces será interesante que nos digan en qué vehículos y cómo lo vamos a estar haciendo. Estamos en contacto y hasta pronto. Susana, te agradezco, buenas noches. Yadira, buenas noches, hasta pronto.